¿Cómo están, chicos? En la semana del 8 al 12 de abril vamos a realizar el avance curricular con el tema de la perspectiva. Hay que recomendar que ya en estos días de clases vamos a ir todavía revisando algunos trabajos avance del libro y prepararnos para lo que ya viene a ser el segundo parcial para este primer trimestre. Y en esta semana pues van a poder llevar el libro para poder completar alguna actividad o tarea que aún les llegase a faltar. Es importante entonces, por favor, aquellos que ya tengan completo el libro, pues ya ir presentando. Y hay que reiterar que todavía hay que seguir repasando toda la parte del dibujo geométrico y sobre todo hacer énfasis en los elementos y materiales que involucra esta práctica. Bien, vamos a entrar a un tema muy importante que es la perspectiva. Entonces, para empezar voy a un poquito compartirles un video donde hablas sobre este tema y algunos conceptos muy importantes que lo vamos a ir también complementando en clase con lo que vayamos a explicar del libro. Entonces vamos a ver este video introductorio a lo que es la perspectiva. Hola a todos, bienvenidos a Llevar Arte. ¿Listos para otra clase de arte? ¡Excelente! Comencemos entonces. En este video me encuentro en esta ciudad para enseñarte la técnica que se utiliza para hacer este tipo de dibujos llenos de líneas y ángulos y que además se ven padrísimos. Hoy vamos a ver lo que es la perspectiva. La perspectiva es la técnica que se dedica a la representación de objetos tridimensionales en una superficie plana o bidimensional. Y consiste en recrear la posición, las proporciones y profundidad de los objetos para trasladarlos al papel. Dicho en palabras que todos podamos entender mejor, se trata de representar la realidad de lo que observamos en un dibujo de la mejor manera posible. Algunos conceptos básicos de perspectiva que vamos a aprender son la línea de horizonte y los puntos de fuga. Imagina que estás parado en medio de una avenida o de una calle. La línea de horizonte es la línea que separa la tierra del cielo. Generalmente está situada a la altura de tus ojos. Y el punto de fuga es un punto imaginario hacia el cual se dirigen todas las líneas horizontales que podemos observar en el panorama. En la perspectiva es muy importante el punto de vista del observador. Por ejemplo, si estás parado en el centro de tu recámara, tendrás un panorama de todas las cosas. Podrás ver mejor las paredes y los muebles que hay en ella. En cambio, si te colocas, digamos, un poco cargado hacia la derecha, el panorama que tendrás será distinto y tendrás una mejor visión de las cosas que están a tu lado opuesto donde estás parado. Intenta hacer el siguiente ejercicio. Colócate en diferentes lugares y posiciones de tu recámara y toma fotografías con tu celular. Al final, observa todas y cada una de ellas y verás cómo la perspectiva cambia entre una y otra. En este ejercicio podemos observar un dibujo de una perspectiva. Una forma sencilla de hacerlo es trazar una línea diagonal de esquina a esquina de tu hoja. El punto de fuga estará colocado en donde se encuentran todas las líneas, es decir, justo en el centro de la hoja. Podemos observar cómo todas las líneas que se van dibujando, excepto las verticales, nacen o surgen a partir de ese punto de fuga. Es decir, todas se dirigen hacia allá, hacia donde está el punto de fuga. En la perspectiva pueden cambiar la cantidad de puntos de fuga que hay en ella. En la perspectiva con un punto de fuga se suele usar para composiciones en donde estás observando los objetos de frente y todas las líneas se dirigen desde donde tú estás situado hasta el fondo, dirigiéndose únicamente hacia un solo punto.
En la perspectiva con 2 puntos de fuga, generalmente se usa en composiciones donde los objetos se observan desde un ángulo o una esquina, como los ejemplos que estamos viendo. Y la perspectiva con 3 puntos de fuga se utiliza cuando estamos observando los objetos desde arriba o desde abajo. Esta generalmente se utiliza mucho en los cómics. Existen distintos tipos de perspectivas. Perspectiva vista de hormiga. Esta es cuando estamos observando los objetos desde un punto muy bajo. Generalmente tiene 3 puntos de fuga. Perspectiva vista de pájaro. En esta observamos los objetos desde un punto muy alto. De igual manera, también tiene 3 puntos de fuga. Finalmente, la perspectiva frontal. Esta es la más común que utilizamos. Es cuando observamos los objetos totalmente de frente. Por lo general, tendrá 1 o 2 puntos de fuga. El siguiente es un ejercicio muy sencillo con el que puedes comenzar a practicar la técnica de perspectiva. Lo primero que debes hacer es trazar una línea diagonal de esquina a esquina en una hoja de papel, de tal manera que se forme una X. En la parte donde se juntan ambas líneas es en donde estará nuestro punto de fuga. Vamos a tratar de sacar la perspectiva de una figura geométrica básica, que es el cuadrado o bien un rectángulo. De acá arriba nos da la impresión como si lo estuviéramos viendo desde un punto muy bajo, es decir, como si el cuadrado estuviera muy por encima de nosotros. Esta viene siendo la perspectiva vista de hormiga. El cuadrado que hicimos en la parte de abajo nos va a dar la perspectiva vista de pájaro, que es como si estuvieras viendo los objetos desde un punto de vista más alto. Y lo mismo vamos a hacer en las partes laterales. Ahí nos va a dar una perspectiva frontal, como si estuviéramos viendo el objeto, en este caso un cuadrado, visto desde frente, a lo mejor un poquito cargado hacia un lado o hacia el otro, lo que nos permite ver 2 caras de la figura. Y en este siguiente ejercicio lo vamos a hacer desde una esquina para que se vea como angulada nuestra perspectiva. Vamos a jalar las líneas desde las esquinas de la figura hasta el punto de fuga y nos va a dar una perspectiva diferente a todas las demás. Aquí vamos a poder observar 3 caras del cuadrado o del cubo en este caso. También lo puedes intentar haciéndolo con la letra de tu nombre.